Bien, abordamos ahora un aspecto importante que es la participación de los trabajadores, pues, en la economía colaborativa, en las plataformas, en lo que estamos abordando en nuestras jornadas. Considerábamos también importante, hemos hablado de perspectivas empresariales, hemos hablado de prevención de riesgos, tenemos que hablar de los trabajadores. Entonces, considerábamos que el ponente que nos va a acompañar para abordar este tema, el José Antonio Fernández, le asignamos este cometido. Y, por lo tanto, le invitamos a incorporarse ahora. Gracias. Buenas tardes a todos. Y mis primeras palabras son de agradecimiento a Osalan, al Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, pues por su generosa invitación a participar y colaborar en este curso de formación. Ya tenía conocimiento, ¿no?, de la excelencia con la que Osalan organiza sus actividades formativas, porque tuve también el privilegio de participar en el pasado Congreso de Prevencia que se celebró en Bilbao con una magnífica organización por parte del Instituto Vasco. Y, por supuesto, también al profesor Adrián Todolí, que está en la coordinación también académica y científica del evento, por su amable invitación a estar aquí con todos ustedes. También felicitar a la organización por el tema, la oportunidad del tema que han elegido, tema pues absolutamente novedoso, y también por el alto nivel de todos los intervinientes que me han precedido y que seguramente lo harán con posterioridad. Bueno, yo paso a exponer algunas ideas, porque el tema es muy amplio, de la materia que se me asignó por la coordinación del curso. La primera consideración es que no me siento cómodo con el título, porque aunque hemos realizado trabajos, ¿no?, con Adrián, con Lourdes, donde hemos hablado de economía colaborativa, me parece que el término en realidad no refleja lo que verdaderamente sucede en este tipo de actividades. Quizá originariamente sí podríamos hablar del peer-to-peer, que sí era una economía, digamos, altruista, de generación de conocimiento en la red, en Internet, accesible para todos y gratuita, pero en la actualidad no. En la actualidad lo que tenemos es que se le sigue llamando economía colaborativa a un verdadero modelos lucrativos de negocio y a un conjunto de nuevas formas de organizar las actividades productivas y el trabajo. Pero, curiosamente, esas plataformas eluden siempre la denominación empleador, eluden siempre la denominación empresa, ¿no? Es decir, eluden cualquier terminología que se pueda reconducir al estatus jurídico de empleador. Mi intervención la voy a dividir en tres partes. Como hablamos de participación, pues quiero aclarar qué entiendo yo por participación de los trabajadores, porque se habla de participación en muchos sentidos, y primero hay que aclarar qué entendemos o qué se entiende jurídicamente por participación de los trabajadores en prevención de riesgos laborales. En segundo lugar, me voy a referir a unas consideraciones genéricas sobre nuestro modelo de participación de los trabajadores, un modelo que todos ustedes conocen, por lo tanto yo lo que voy a incidir es lo que yo considero que son carencias de ese modelo. Y en tercer lugar, pues hablaré de las dificultades para la extrapolación de ese modelo, digamos, estandarizado de participación de los trabajadores
a estas nuevas realidades que aparecen en el tejido productivo, que aparecen en la vida económica y laboral. En cuanto a la participación, pues yo creo que de partida tenemos que salir de ciertos equívocos, aunque se le pueda llamar así. La participación no consiste en instalar un buzón físico o digital para que los trabajadores remitan sugerencias a la dirección de la empresa o realizar pues, consultas o encuestas de todo tipo entre los trabajadores, prácticas que a veces se venden como buenas prácticas, pero que luego uno no sabe cómo se procesa esa información ni en qué concluye esa información. En ocasiones, y esto es una cosa que me entristece bastante, la participación de los trabajadores en general y la participación en prevención en particular se engloba dentro de un apéndice pequeñito de los sistemas de gestión de la calidad de la empresa, donde no se dice ni siquiera a quiénes son los que representan a los trabajadores o cómo son las fórmulas por las que participan esos representantes. Esto es un problema, ¿no? Esa manera en la que los sistemas de calidad, ese sistema normalizado de calidad, que no es jurídico, ¿no? En teoría fagocita cuando ya existe un sistema jurídico obligatorio que lo tenemos plasmado en textos legislativos. En verdad, pocas empresas han horizontalizado, como se llama, los procesos de toma de decisiones, quizá en algunos modelos de empresas de high-tech, pero ahí está muy vinculada a la propia producción. Los propios trabajadores normalmente son también parte del accionariado de esas empresas, con lo cual son modelos difícilmente extrapolables a otro tipo de empresas. Y luego hay un asunto que es ideológico, político, porque yo no escondo que mi intervención es muy política. Y seguramente ustedes verán cuál es mi sesgo cuando empiece a desglosar algunas cuestiones. No hay por qué compartirlo. Pero sí es cierto que, en general, y yo esto cada vez lo veo más en las nuevas generaciones, hay una asunción acrítica de esa concepción dominical de la empresa donde se acepta irrefutablemente que solamente tiene capacidad decisoria la parte que aporta capital. Pero olvidemos que la empresa como organización productiva es capital, pero es también trabajo. Luego algún papel en la toma de decisiones tendrá que ver el factor trabajo, porque, y esto todos lo sabemos, el factor trabajo, por muy devaluado que esté el trabajo, sigue siendo un factor imprescindible y clave para el éxito de cualquier proyecto empresarial. Y toda la ordenación de las relaciones de trabajo y el marco normativo preventivo da soporte a ese sistema de funcionamiento, digamos, jerárquico de la empresa, donde se asume que la toma de decisiones corresponde a la dirección de la empresa, también en materia preventiva. La que en su momento se llamó democracia industrial, hablar hoy día de democracia industrial, pues suena como un término así un poco vetusto, ¿no? Como un término incluso retro, ¿no? Algo como, un poco como una... prácticamente se percibe en la actualidad como una quimera. Pero hay que tener en cuenta algunos elementos, ya nos adentramos en el marco normativo, en el sistema jurídico, que deberían poner las cosas un poco en su sitio. Lo primero, la participación de los trabajadores en las empresas es un derecho fundamental en la Unión Europea. Esto está claramente contemplado en el artículo 27 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sí, lo hemos elevado a derecho fundamental. Ahora bien, ¿cómo se ha elevado a derecho fundamental? Aquí es donde pueden surgir las críticas. Primero, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea no habla de participación, elude el término participación. Habla de derechos de información y consulta, con lo cual lo devalúa, porque no admite que entren dentro de la noción de derecho fundamental fórmulas de cogestión o de codecisión en las empresas. Ese es el primer elemento. Luego tenemos un reconocimiento, por así decirlo, suave, light del derecho de participación, que no incide, ¿no?, en esa idea central de que la toma de decisiones tenga que ser adoptada por la dirección de la empresa, por la titularidad de la empresa. Y por otro lado, ese derecho, en realidad, es un derecho que un carácter marcadamente programático, porque lo que dice la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea es que ese derecho se ejerce conforme a los casos, las condiciones previstas en el derecho de la Unión Europea y en las legislaciones nacionales. Todo el principio de subsidiariedad, que los Estados canalicen esas fórmulas de consulta e información a los trabajadores de la manera que estimen más oportuna o que luego, a través del derecho secundario derivado de la Unión Europea, se establezcan esos mecanismos. En consecuencia, tampoco como derecho fundamental tiene un contenido, por así decirlo, esencial, mínimo, garantizado, digamos, a nivel constitucional dentro de la Unión Europea.
Si nos vamos a nuestro marco constitucional interno, pues la cosa tampoco, ya sabemos que la participación de los trabajadores es una fórmula muy devaluada, que está en el artículo 129 de la Constitución y que se recoge con carácter programático. Los poderes públicos promoverán las diversas formas de participación de los trabajadores en empresas. Eso es lo que dice la Constitución sobre participación. Salvo el asidero que sí tenemos del artículo 9.2, que es un artículo clave de la Constitución, que es el precepto que obliga a los poderes públicos a promover la integración y la participación de los ciudadanos en todas las esferas de la vida cultural, de la vida política, de la vida económica también, y eso afecta a la participación en la democratización de los procesos decisorios dentro de la empresa. Luego, quizás el imperativo constitucional más importante es una lectura de ese artículo 9.2 de la Constitución. Por lo tanto, reclamar la participación de los trabajadores en la empresa es reclamar también la, digamos, traslación o la plasmación del propio Estado, modelo de Estado democrático, dentro de las organizaciones productivas. Les recomendaría la lectura de una obra clásica, ¿no?, que es sobre democracia económica, de Robert Dahl, y hay un fragmento que expresa esta idea perfectamente y que se lo voy a leer. Dice Dahl: si la democracia está justificada en el gobierno del Estado, también debe de estarlo en el gobierno de las empresas económicas. Y decir que no está justificada en el gobierno de las empresas económicas equivale a decir implícitamente que tampoco lo está en el gobierno del Estado. Pero bien, no es solo que un cierto grado de democratización de la empresa o de participación sea lo que corresponda a un modelo de Estado democrático. Es que además la participación es una exigencia derivada, un argumento, digamos, más pragmático, es una exigencia derivada de la evidencia de que las empresas participadas con participación suelen obtener mejores resultados preventivos. Las encuestas Essener, por ejemplo, que se hacen a nivel de la Unión Europea sobre riesgos psicosociales, así lo ponen de manifiesto. Donde hay más participación y hay de los trabajadores, se obtienen mejores resultados preventivos. Es un argumento más pragmático, pero que aboga por una mejora en los sistemas participativos. Estas son ideas generales, que se pueden compartir o no, pero no me resistí a la tentación de exponérselas. ¿Cómo es nuestro modelo de participación en prevención de riesgos laborales? Y luego veremos cómo eso lo casamos con la economía colaborativa, advirtiéndoles de que es un casamiento muy, muy complejo, muy difícil, y que de momento no se ha producido, ¿no?, por desgracia. Bueno, la participación de los trabajadores en nuestro país tiene una infraestructura jurídica que todos conocen, que es la infraestructura jurídica de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es el trasunto interno de la Directiva Marco. ¿Cuál es el modelo de participación de los trabajadores? Pues yo lo llamaría un modelo descafeinado, un modelo suave, ese modelo de derechos de información y consulta basado, ¿no?, preponderantemente en esas fórmulas y no en otras que podrían ser más incisivas en la toma de decisiones, por ejemplo, la codecisión o la cogestión de ciertos aspectos de la política preventiva. Lo cierto es que es un modelo, pero aquí los juristas hemos utilizado un término prestado de la biología, es un modelo que llamaríamos autopoiético, en el sentido de que en la medida en que la propia ley permite su desarrollo y su mejora por la negociación colectiva, pues el propio derecho ha creado la infraestructura normativa para que se desarrollen y se mejoren las fórmulas de participación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención. Y claramente eso se refleja en el artículo 2.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y ese papel de la negociación colectiva, y claramente es un objetivo que estaba previsto en la todavía vigente Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es promover la negociación colectiva, porque la negociación colectiva también es un método de participación, una fórmula de participación de los trabajadores. Y si me permiten, voy a hacer algunas reflexiones sobre el asunto de qué papel tiene la negociación colectiva, porque es un modo de participación, obviamente, a través de las representaciones de los trabajadores en política preventiva. Lo primero, en contextos de crisis, todas estas remisiones a la negociación colectiva pueden ser un poco disfuncionales, porque todos sabemos que en las mesas de negociación, en contextos de crisis, lo que se va a mantener los niveles retributivos y a conservar el empleo.
Con lo cual, cuestiones relativas a la igualdad, a la conciliación, a la prevención, a la participación de los trabajadores pasan a un segundo plano. Entonces, por esto es una operación compleja cuando cada vez más la ley le delega en la negociación colectiva funciones reguladoras. El ejemplo más reciente, por si no me da tiempo de hablar de él, el derecho a la desconexión digital. En realidad lo que se ha hecho ha sido no regularlo. Se contempla como un derecho, pero los modos de ejercicio tienen que ser aquellos que se pacten a través de la negociación colectiva, y si la negociación colectiva no funciona, al final eso se le atribuye otra vez al poder unilateral directivo de la empresa. Con lo cual no hay verdaderamente un derecho, digamos, de aplicabilidad directa e inmediata. Si el legislador estaba preocupado por las condiciones de trabajo, que son también condiciones que afectan a la prevención de riesgos, pues lo debería haber regulado en las normas que regulan el tiempo de trabajo, el estatuto de los trabajadores. No voy a decir ya que se las tengan que llevar a una norma preventiva, pero bueno, sabemos que todo lo que afecta al tiempo de trabajo también indirectamente afecta a la prevención de riesgos. Hubiera sido muy fácil, más sencillo, y no haber dejado todo ese peso a la negociación colectiva. Además se ha hecho mal, porque en los modos de regulación, etcétera, al final lo que hacen es dejarle la decisión, yo creo que esto se hablaría ayer, ¿no? Es el trabajador el que, si la interrupción le llega, puede ejercer el derecho. Entonces se ha puesto el énfasis sobre la decisión del trabajador. No se ha puesto el énfasis sobre el foco de la interrupción, que es la interrupción que hace la empresa a un tiempo de descanso del trabajador. Entonces, creo que el enfoque ha sido muy inadecuado en todo esto. Y encima se le ha cargado a la negociación colectiva con una materia que a lo mejor en estos momentos pues hay otras muchas prioridades, no sé hasta qué punto eso va a funcionar. En las grandes empresas sí se ha regulado, pero no sé hasta qué punto de manera generalizada. Bueno, sobre las posibilidades que tiene la negociación colectiva son de sobra conocidos por todos ustedes y no me voy a detener. Ampliación del número de delegados, ampliación de sus funciones, de sus competencias, de sus garantías, criterios diferentes para la designación de los delegados de prevención que prevalecerían sobre los criterios legales, o incluso la creación de órganos específicos de prevención, ¿no? A través de, fundamentalmente esto se ha realizado pues, a nivel de empresa, cuando son comités centrales de seguridad y salud, o a través de los comités sectoriales de seguridad y salud, que en algunos sectores pues, están realizando una labor que globalmente puede considerarse satisfactoria también por lo que ahora veremos. Bueno, y hay otra cosa que me gustaría decir también, porque a veces parece, con esto de que la ley continuamente se apoya en la negociación colectiva para cuestiones preventivas, pues resulta que a veces los agentes sociales tienen la impresión de que si la ley no te ha dicho que algo se puede negociar, eso como que no hay que negociarlo. Por ejemplo, cuestiones de igualdad o cuestiones de prevención. Pues es que no hace falta. Todo lo que sea contenido laboral es soberano a la negociación colectiva, respetando los mínimos legales de derecho necesarios. Esto es una cuestión importante porque toda esta remisión continua a la negociación colectiva genera la idea equívoca de que si la ley no te dice que tengas que negociar nada o que puedas negociar algo, ya no hay por qué incluirlo en la tabla de reivindicación o incluirlo dentro de las materias que son objeto de negociación. Bien, y obviamente, por si tampoco nos vamos demasiado bien de tiempo, pero pues, si no me da tiempo a decirlo, hablar de extrapolación de la negociación colectiva a los trabajadores de la economía colaborativa, pues presenta unas dificultades que hasta ahora se han demostrado casi insalvables, por falta de implantación sindical, por muchos motivos, ¿no? Que impiden la colectivización de las relaciones de trabajo en ese ámbito, de la deslocalización del lugar donde se presta servicio, la falta de contacto personal, la fragmentación extrema de los tiempos de trabajo, por poner un ejemplo. Podría aprovecharse. El propio medio tecnológico podría servir para organizar y articular acciones sindicales. Tenemos ejemplos de ello, ¿no? Huelgas que se han producido en ciertas plataformas, ¿no? Con lo cual también a lo mejor no hay que tener esa concepción negativa de la tecnología en ese sentido, y utilizar la tecnología debería utilizarse también para la organización y la acción sindical. Bueno, ya sabemos que hay algunos convenios colectivos sectoriales que están incluyendo en su ámbito aplicativo a las plataformas de servicios que caen dentro del sector de actividad. Claro, esto es una maniobra un poco arriesgada jurídicamente porque es loable, pero ahí podemos poner luego problemas de legitimación negocial, en el sentido de cuáles son los sujetos que por la parte empresarial hayan negociado, si se entiende que
incluyen, representan o no a estas plataformas. Habría que entender que sí, en la medida en que esa plataforma realice esa actividad sectorial, pero ahí es donde veo yo el principal escollo para esta práctica negocial sectorial, que me parece bastante interesante para arropar a los trabajadores que realizan esa actividad en concreto a través de plataformas digitales. Hay algunos países donde ya se han producido negociaciones colectivas, por ejemplo, Holanda fue en el campo de la gig economy, una plataforma de limpieza, la HILP, pero resulta que cuando inicialmente llega la noticia, pues la saludamos parecía algo positivo, pero luego se da uno cuenta de que lo que hace en realidad ese acuerdo es consolidar el estatus jurídico como trabajadores autónomos de esos trabajadores. Con lo cual, la solución tampoco es muy satisfactoria. Algo parecido, ¿no?, a lo que en nuestro país sabemos que tenemos para los acuerdos de interés profesional de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que a lo mejor sería también una vía para aquellos casos en los que la relación del prestador de servicios con la plataforma no se califique como relación de trabajo por cuenta ajena. Bueno, pues si es económicamente dependiente, pues cabría la posibilidad, podrían utilizar esa vía de los acuerdos de interés profesional, que ya digo que ha sido un fracaso en nuestro país desde que se aprobó la ley del trabajo autónomo. Pues es una figura ahí prevista que parecía que iba a ocupar un espacio, pero que en la práctica sabemos que no ha tenido ningún éxito. Pero es una fórmula, es una salida para tener al menos una ordenación convencional. ¿Qué problema tienen los acuerdos de interés profesional? Pues ya lo sabemos. En la práctica no son convenios colectivos, son figuras más asimiladas al derecho privado que al derecho colectivo del trabajo, porque en última instancia requieren el acuerdo individual para que se aplique del propio TRADE con la empresa, con lo cual es una fórmula casi de derecho, estrictamente derecho privado. No está tan laboralizada como inicialmente pensábamos. Bueno, nuestro modelo de participación. Esto sobre asuntos de la negociación colectiva que hubieran dado para, solo eso hubiera dado para el turno de palabra que tengo. Nuestro modelo, pues nuestro modelo, como toda representación de los trabajadores, pues tiene como una dualidad. La dualidad conflicto-cooperación. La realidad reivindicativa de esos representantes con la realidad colaborativa. Pero a veces no se pone suficiente énfasis en la vertiente propositiva que tiene la representación de los trabajadores, de proponer medidas. Y ahí yo siempre me gusta resaltar dos elementos jurídicos muy importantes. Primero, que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales consolida que frente a esa función propositiva la empresa debe de responder motivadamente, debe de contestar, argumentar por qué no acepta la adopción de determinadas medidas preventivas. Esto es importante, ¿no? Por lo menos la empresa está obligada, la ley le obliga a aplicar, a hacer explícitos los motivos por los que no adopta una medida preventiva que haya sido propuesta por la representación de los trabajadores. Pero es más, es que si esa medida propuesta no se ha adoptado, a efectos sancionadores hay que recordar que la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, ese es un elemento que puede agravar la responsabilidad de la empresa. Luego, en esa función propositiva hay ciertos elementos jurídicos que le dan apoyo, que le dan fuerza, y creo que deberían ser utilizados, aprovechados por los representantes de los trabajadores con más frecuencia. Nuestro modelo, pues ya lo conocemos, y cuáles son las carencias, aquí tengo que ir muy rápido, en generales de nuestro modelo de participación en prevención, algunas. La primera, el asunto de que tenemos un país que en su 90 y tantos % son pequeñas y medianas empresas, y en muchas de ellas no hay participación. Y el sistema de participación preventiva se asienta sobre el sistema de la representación unitaria. Entonces, claro, ahí tenemos una laguna, un déficit, una carencia. Y eso habría que suplirlo. ¿Cómo? Pues la ley debería impulsar la creación de la figura de los delegados territoriales con apoyo de los interlocutores sociales. El hecho de que tengamos un sistema light de participación. Podrían introducirse derechos de codecisión o de cogestión en ciertos aspectos preventivos. Por ejemplo, todo lo que es la política de prevención del acoso sexual, discriminatorio, ¿no? El acoso moral en el trabajo podría apoyarse en sistemas negociados y en sistemas donde la representación de los trabajadores tenga papel en los procedimientos, ¿no? El papel es muy variable, podría ser de colaboración con la instrucción, con el esclarecimiento de los hechos, o incluso, esto es muy excepcional, que lo reconozcan los protocolos, en el órgano decisorio, en el órgano que decide cuáles son las medidas que se van a adoptar ante una situación de acoso que se haya producido dentro de la empresa.
Bueno, otro problema de o por ejemplo, hay otro tema donde debería introducirse la codecisión, que es en la elección del sistema de prevención ajeno, de la entidad que actúa como sistema de prevención ajeno dentro de la empresa, porque es clave, es que es una entidad clave en el desarrollo de la prevención dentro de las empresas. Pues ahí podría dársele, no ser meramente informados, consultados de cuál es la entidad que va a llevar a cabo la actividad, sino que su voto tenga valor a la hora de decidir cuál de las entidades que proponga la empresa efectivamente va a celebrar el contrato para prestar esos servicios, por ejemplo. Bueno, una laguna, digamos, genética de nuestro marco normativo. El crédito de horas, el tiempo para las actividades de representación en prevención, no está previsto. La maniobra de nuestra ley fue coste cero. Transpongo la directiva, pero utilizo el crédito horario que ya tienen los delegados de personal, pero no amplío. Eso es una cosa que si se le dan más funciones, habrá que dar más tiempo también para que se formen en prevención y para que revisen el sistema preventivo dentro de las empresas. Pues no se hizo así. Entonces, ganar más tiempo de crédito horario tiene que hacerse por la vía de la negociación colectiva. Por ejemplo, los representantes de los trabajadores no participan, no se les da, así como cuando la inspección de trabajo visita a las empresas, sí pueden acompañar a la inspección. Cuando viene la auditoría preventiva, en los casos que es obligatoria, no tienen ese derecho de participación, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paralización de las actividades empresariales, que debería haber tenido algún papel, o debe de tener un papel en este contexto, ¿no?, de pandemia que estamos viviendo. Pues tampoco, ¿no? Tampoco ha funcionado. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque el marco regulador es inseguro para ellos, porque les puede generar responsabilidades. Y claro, ellos no quieren asumir personalmente la responsabilidad de paralizar el proceso productivo de la empresa si luego resulta que no se daba esa situación de riesgo grave inminente. Y último tema, que solo pues, apunto aquí, la formación de los representantes. Si tienen todas estas funciones de información, de consulta y de negociación, pues resulta que tendrían que estar formados. La ley lo que hace es que le impone la obligación a la empresa, pero no dice mucho más. Entonces aquí la negociación colectiva en algunos sectores sí ha funcionado y ha especificado cómo debe ser esa formación preventiva de los delegados, etcétera. Pero depende de la empresa o del sector que exista o no verdaderamente una política formativa de prevención de riesgos para los trabajadores. Bueno, todo este es el segundo bloque de mi intervención. Simplemente para poner de manifiesto que el sistema general que tenemos, el sistema estándar, todavía tendría bastante recorrido en cuanto a su mejora. No voy a hablar ya de la aplicabilidad práctica o de la eficacia, ese sería otro asunto, pero sí que al menos sobre el plano de la norma admitiría bastantes mejoras y no solamente delegar a la negociación colectiva o remitir a la negociación colectiva para el perfeccionamiento de lo que no está en la ley o de lo que puede mejorarse en la ley. Y la última parte de mi intervención, ¿cómo casamos todo este asunto con la economía colaborativa? Pues casa muy mal. Estas nuevas formas de trabajo, de lo que se llama pues, la economía 4.0, 5.0, economía bajo demanda, etcétera, como queramos llamarla, la verdad es que plantean muchos problemas para extrapolar todo este conjunto normativo que es clásico. Clásico en el sentido de que está diseñado para una sociedad industrial. Nuestra ley es hija de una directiva que es del año 89, que a su vez está basada en los modelos preventivos que entonces eran más avanzados de los años 70 y 80 de los países más avanzados de la Unión Europea. O sea, un modelo claramente inspirado prototípicamente en una sociedad industrial. La terciarización de la economía, el sector sexto está generando muchísimas presiones a ese marco normativo de regulador y no tenemos soluciones claras, no hay todavía, no estamos viendo claramente todavía las vías por donde esto se puede ajustar, ese desfase que hay entre el marco legal y la realidad económica. La propia Agencia Europea, ya en el 2017, en relación a este asunto, puso que algunos aspectos centrales de las plataformas digitales, del trabajo en plataformas digitales, no encajan fácilmente en las categorías normativas preestablecidas. Y aquí viene el problema. El problema es, hay que abogar por un marco normativo preventivo específico.
para la economía de las plataformas? Pues en principio todos diríamos que sí. Lo que pasa es que esto es muy complejo, por lo que ahora diré. De momento lo que tenemos es el marco normativo que tenemos, entonces hay que hacer interpretación finalista, interpretación teológica y adaptar ese marco a esa nueva realidad, porque eso es una obligación para las empresas de las plataformas. Pero claro, tenemos plataformas digitales que lo primero que niegan es la consideración de que ellas sean ningún tipo de empresas. Ellos se autocalifican de un mero intermediario entre una oferta y una demanda de una prestación de servicios concreta, ¿no? Con lo que aquí la apariencia que han generado es difícil de saltar para las normas jurídicas. ¿Qué pasa? ¿Por qué es compleja la normación en este terreno? Porque incluso la Comisión Europea ha apuntado la posibilidad de extender un régimen jurídico similar al que existe en las empresas de trabajo temporal. No estaría mal, porque incluso sabemos que las empresas de trabajo temporal tienen un subrégimen específico en materia preventiva, ¿no? Que es el mismo, muy similar al del trabajo temporal. Entonces, esa sería una posibilidad. Pero la verdad es que todo lo que entendemos como economía colaborativa o trabajo bajo plataformas digitales es muy diverso entre sí. Quizás esa unidad múltiple, el único punto común que tiene es el instrumento, la plataforma. En lo demás son muy diferentes. Si, por ejemplo, nos centramos solo en lo que se llama el crowdwork, pues ahí ya básicamente ya partimos de una diferencia radical que cambia mucho el panorama preventivo, porque está el crowdwork online, es un trabajo digital, muy similar al teletrabajo clásico, pero luego está el crowdwork offline o location, que son prestaciones de servicios en los que simplemente la plataforma pone en contacto al que ofrece el servicio y al que lo necesita. Entonces, claro, y luego ¿no? O sea, son términos nuevos que aparecen, pero luego uno lee la definición. El crowdworking, la definición de crowdworking más comúnmente aceptada es la siguiente, la leo literalmente: empleo de personas para tareas repetitivas, poco cualificadas, en una página web, investigación, etcétera. Por ejemplo, para entrada de datos. Entonces, nosotros que hablamos de que la tecnología no iba a salvar del trabajo monótono, ¿no? Que la tecnología iba a ayudar al hombre para mejorar su calidad en el empleo, pues resulta que esto que hablamos de crowdworking, con esa definición, a mí me recuerda muchísimo, salvadas todas las diferencias, al obrero prototípico del taylorismo. A ese que Charles Chaplin en tiempos modernos lo refleja, salvado el elemento tecnológico, era lo mismo, una tarea poco repetitiva, poco cualificada. Lo que pasa es que al menos ese obrero industrial sabía las horas que estaba allí, sabía el número de tuercas que tenía que apretar cada día, sabía que iba a descansar el fin de semana, sabía que si era bueno, es decir, no hacía cosas malas en su tiempo de ocio, la empresa Ford le iba a pagar $5 al día. Bueno, como realidad sociológica, ya aparecen datos, pero la verdad es que los datos es muy difícil saber cuál es el alcance real. Se sabe que crecen esos modelos económicos y por lo tanto crece el número de trabajadores que prestan servicios bajo ese modelo. Pero ahí tenemos trabajadores que están de alta en una plataforma pero no están en activo. Tampoco hay plataformas donde no se sabe si el trabajador está activo o no, porque el algoritmo desconecta al trabajador si obtiene malos resultados y el trabajador no lo sabe tampoco. Es decir, el despido a veces, o lo que sería el despido, pues se realiza de una forma así tácita, ¿no? O con un simple mensaje de WhatsApp, o con una simple desconexión, ¿no? O de baja de la plataforma, ¿no? Cosa que, bueno, en general, la inseguridad que genera para los trabajadores. Algunos trabajan para distintas plataformas, etcétera, ¿no? Si luego, sin hablar, algunos países donde se admite el contrato de 0 horas, ¿no? Y ahí, claro, pues también es difícil saber si verdaderamente hay o no actividad del trabajador. Bueno, contrato de 0 horas que la Directiva para la Transparencia y la Previsibilidad en las Condiciones de Trabajo, la nueva, fue uno de sus objetivos que desapareciera del panorama del trabajo de la Unión Europea. Más luego que dentro de ese mundo económico se dan procesos, por así llamarlos, de subcontratación, pues digamos poco transparentes, ¿no? El caso del rider que falleció en Barcelona nos puso de relieve que luego, en verdad, el trabajo ese personal, si era delegado en otra persona, pues efectivamente hay, bueno, imaginaos todo esto, dificultades para articular un sistema preventivo que abarque todas estas realidades tan diversas entre sí.
El primer elemento que habría que clarificar, porque tenemos que empezar por ahí, y la verdad que vamos muy lentos, es clarificar qué tipo de relación jurídica une al que presta los servicios con la plataforma. Esto al final ha sido objeto de una lucha sindical, han aparecido las primeras sentencias, las plataformas han sido muy habilidosas en el sentido de que han pactado en muchísimas situaciones para que el asunto no llegara a la vía judicial y no se estuviera en calificación de la relación, todo eso ya lo conocemos. Hubo un impulso, la terminología que siempre se equivoca, nunca los llaman trabajadores, los llaman usuarios, riders, lovers, ¿no? Bueno, bien, bueno. Pero trabajadores también, muchos de ellos, trabajadores por cuenta ajena. El caso Uber pues fue un impulso, por lo menos, fue una primera base importante para conocer, no, usted no es una mera plataforma de intermediación, usted es una empresa de ese sector, del sector del transporte de viajeros. Esto es importante, porque ya tenemos una empresa, no una mera plataforma. Un paso muy importante también a efectos laborales. Muchas veces cuando se analiza si son o no relaciones de trabajo, pues traemos a colación sentencias de otros países. Aquí hay que ser muy prudentes, porque aquí utilizamos el método del derecho comparado a veces con un poco de temeridad. ¿Por qué? Pues porque no está armonizado, ni a nivel de la Unión Europea siquiera, ni a nivel internacional hay consenso sobre lo que es o no una relación laboral. De hecho, solo hay una recomendación porque no se pudo sacar el convenio, la recomendación de 2006. Pero bueno, al menos esa recomendación sirve para aclarar ciertas cosas que luego uno ha visto en la doctrina judicial española y que para mí me han causado mucha sorpresa. Por ejemplo, darle valor al nomen iuris, que es una cosa que en la cultura laboral ya se había desechado desde los primeros tiempos, ¿no? Es decir, da igual cómo lo llamen las partes. Vamos a ver cómo se desarrolla y en base a eso se califica la relación. O volver otra vez a la idea, hablo de la sentencia del TSE de Madrid, volver a la idea de que la tenencia de un medio de producción ya es un elemento excluyente de la relación laboral, una cosa que ya a finales de los años 80, principios de los 90, la jurisprudencia dejó claro que había que analizar el caso en concreto y ver si lo que prevalecía era elemento personal del trabajo o la aportación de medios materiales, y en la mayoría de estos trabajos la aportación de medios materiales no es lo suficientemente relevante como para considerar que estemos ante relaciones extralaborales. Y luego porque en los distintos países también tenemos categorías que podríamos llamar intermedias. Nosotros tenemos los TRADE, en Italia tienen la parasubordinación, en otros países, con lo cual es bastante complicado. Un paso importante, esta directiva a la que he hecho referencia, es importante en el sentido de que esa directiva sobre transparencia y previsibilidad de las condiciones se hace al margen de cuál sea la calificación nacional de la relación. Por eso, indirectamente, es una directiva que abarca también al trabajo en plataformas. Y es interesante, es un avance importante. Lento, un primer avance, pero hay que entender que a los trabajadores de las plataformas les es de aplicación. Por ejemplo, ahí, pues por lo menos, en base a la directiva, tendrían que saber cuáles son los tiempos, ¿no?, de trabajo, ¿no?, que van a realizar, cosa que hasta ahora muchas plataformas no lo tienen. ¿Cómo perciben los trabajadores en Europa esta, digamos, disonancia entre lo que ellos consideran que son y el estatus jurídico que se le aplica a sus relaciones? Pues hay un estudio muy interesante del Joint Research Center de la Unión Europea, fijaos, y da unos datos interesantes, para ver cuál es la situación de incerteza en la calificación y en el régimen jurídico de estas relaciones. El 75% de los trabajadores de la economía de plataformas ellos mismos se consideran asalariados, pero luego solo el 38% consideran que su régimen jurídico aplicable es del trabajo por cuenta ajena. Es decir, que ahí claramente, probablemente la economía de las plataformas esté encubriendo una bolsa formidable de falsos autónomos, ¿no? Y esos datos son muy claros. Bueno, ¿por qué nos preocupa tanto el asunto desde el punto de vista de la prevención de riesgos de la salud laboral? Ya han tenido muchas ponencias, yo aquí puedo ir muy deprisa. Pero hay 5 elementos que a mí que creo que explican por qué esa preocupación. La primera, la deslocalización de los servicios, ¿no? Que no haya un lugar físico, más o menos físico, estable para la prestación de servicios. Esto dificulta muchísimo. Lo estamos viviendo ahora con el teletrabajo, con el proyecto de ley contra el trabajo. El tema de la prevención todavía sigue siendo
una materia ahí que, bueno, se reconoce el derecho, pero, por ejemplo, ahora va a estar el problema de cómo se va a supervisar el cumplimiento, ¿no?, de las medidas preventivas en un lugar de prestación de servicios. ¿Qué pasa si el trabajador se niega, el teletrabajador? Se está hablando de autoevaluación, pero ya autoevaluación que es el método que se ha impuesto en las empresas que no tenían sistemas de teletrabajo durante el confinamiento. Autoevaluación, para mí, un sistema devaluado, porque el eje de la responsabilidad se le pasa al propio trabajador. Facilitan formas precarias de empleo. Esto está claro. Y se habla del nuevo precariado digital. Ya los sociólogos lo llaman así, no lo llaman por gusto. Es los precarios de la nueva economía digital. Por ejemplo, y algunas veces eso avalado por el propio marco normativo. Nosotros tenemos una cosa que llamamos el trabajo a llamada, que lo hemos llamado así, que es el contrato a tiempo parcial con pacto de horas complementarias, pues es muy parecido al trabajo a llamada. Pero en Italia, por ejemplo, desarrollaron el lavoro agile, el smart working, que le gusta llamarlo, que también es un contrato con una estabilidad en cuanto a los tiempos de trabajo importantísimo. Por otra parte, todas estas formas de trabajo favorecen formas de trabajo que extralimitan el trabajo por cuenta ajena. Y seguro que los gabinetes de asesoramiento de esas plataformas ya están desarrollando las nuevas condiciones que eviten que se aplique una jurisprudencia que los considere trabajadores por cuenta ajena. Es decir, vamos muy atrás, van a ir por delante. Por otra parte, un riesgo del que has hablado, el riesgo del funcionamiento por algoritmos de la gestión laboral en la empresa, lo que se ha dado en llamar la algoritmocracia. Fijaos que en realidad eso es una forma oculta del ejercicio del poder de dirección, porque todo algoritmo tiene una programación y todo algoritmo tiene unas finalidades. Entonces, claro, jurídicamente el tema es muy interesante, porque probablemente en muy poco tiempo tengamos que en los juicios llamar a los informáticos de la empresa para que expliquen cuáles son los inputs que incluyen para saber si tienen sesgos discriminatorios, para saber si los criterios, ¿no? Claro, y otra cosa, este funcionamiento algorítmico se salta todos los mecanismos de participación de los trabajadores en todo lo que es tiempo de trabajo, ritmo de trabajo, evitación del trabajo monótono, etcétera, etcétera, que son, si os fijáis, si hacemos una relectura del Estatuto de los Trabajadores, son todo condiciones de trabajo sobre los que existen derechos de consulta, negociación o de información a los representantes legales de los trabajadores. Pero claro, esto se hace lo diseña el equipo informático de la empresa, pero no sé hasta qué punto habría que conocer el funcionamiento interno, pero sospecho que no tienen mucho papel la representación de los trabajadores. Luego está el asunto de la información digital que maneja la empresa sobre el desarrollo profesional del trabajador, que puede ser excesivo. Hemos hablado del post-panóptico, ¿no? Las nuevas tecnologías, la verdad es que controlan todos los aspectos muchísimos aspectos de cómo el trabajador desarrolla su prestación de servicios, aspectos relevantes, aspectos no relevantes. Y aquí hay un riesgo invasivo de la esfera de la privacidad del trabajador tremendo. Por otra parte, supongo el profesor Trolí, porque es un tema sobre el que le gusta hacer mucha incidencia, el asunto de la reputación digital, ¿no? La empresa delega en el consumidor final la propia evaluación de sus trabajadores, un asunto muy curioso, ¿no? Claro, el problema a lo mejor de un trabajador, pues que no tenga cara de simpático, o que todos, ¿no? A lo mejor todos conocemos personas que son muy serias, pero luego son buenas personas y los valoraríamos bien, pero una primera impresión es la que muchas veces hace que el consumidor decida si le ha caído bien, ¿no?, al repartidor o que le ha prestado el servicio. Y por otra parte, bueno, los límites, cuestión de límites, de hasta dónde las tecnologías pueden invadir, ¿no?, la esfera privada de los trabajadores. Tenemos algunos casos, ¿no? Por ejemplo, TSJ de Cataluña tiene un caso muy interesante, ¿no?, de los trabajadores que realizan tareas era un medidor de movimiento del trabajador para evitar que fuese acompañado por otro en tareas de mantenimiento de ascensores. Bueno, hay un caso ahí, por ejemplo, muy interesante en ese tema. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Pues trabajo monótono, repetitivo, insatisfactorio. Todos necesitamos un trabajo con sentido, pero a mí que no me digan que el micro worker que hace esa task
¿no? Cuando la plataforma se lo requiere, puede ser un trabajo que te llene de sentido. Por otra parte, y es muy interesante, ¿no? La obra de Han, la clásica, ¿no? La de la sociedad del cansancio, es quizá la que mejor lo describe. Pues son sistemas de trabajo digitalizados que te abren la libertad para autoexplotarte. Porque al no haber límites, al tener conectividad permanente, al trabajar con dispositivos que te permiten continuamente, ¿no? La llamada de directivos, de jefes, de proveedores de la empresa, de clientes de la empresa, pues bueno, por eso es importante incluir en las políticas preventivas, supongo que se habrá dicho aquí en las jornadas, hay que formar a los trabajadores, a los teletrabajadores o a los que utilicen intensivamente tecnologías digitales a autorregular su tiempo, a gestionar su tiempo. ¿Por qué? Porque se da el caso de trabajadores que tienen totalmente difuminado el tiempo de vida, el tiempo de trabajo, el tiempo de conciliación. Fenómeno que ya los psicólogos, aunque todavía no se ha catalogado como trastorno psicosocial, pero ya han dado, tiene su nombre, le llaman blurring, ¿no? Y muchos de nosotros seguro que lo padecemos, que es cuando ya no sabes cuál, ¿no? Tienes tan entremezclada tu vida laboral con tu vida personal y familiar, que, bueno, cuando desconectas, cuando reduces tus niveles de estrés. ¿Cómo desconectas? El asunto del commuting, que también preocupa a los psicólogos, porque puede introducir estrés, porque las personas no tienen aquí un interruptor que dice ahora modo laboral, ahora modo familiar. No, nos llevamos los problemas a casa y también los problemas familiares nos los llevamos a la empresa. Entonces, esto no es tan sencillo. El tema de la desconexión, ya he hablado, debe de jugar un papel fundamental, pero creo que debería haberse regulado de otra manera. El tecnoestrés, la tecnofobia, la aceleración del tiempo. Hay un libro precioso de Judith Walkman que se llama La aceleración del tiempo. Y uno de sus capítulos lo dedica al trabajo tecnológico, al trabajo digitalizado, porque es el ejemplo de cómo hemos acelerado el tiempo, de la intensidad, ¿no? Trabajadores que tienen que tomar decisiones importantes en muy poco tiempo, ¿no? Porque el sistema, también esto el tema de la inteligencia artificial, la robótica, cuando es el robot el que lleva el ritmo de trabajo, con el cómo interactúa, cómo debe de ser esa interacción entre robot-trabajo. Robot hablo de inteligencia artificial. Por otro lado, la información, la sociedad de la información, la cantidad de información disponible, ¿no? Lo que llaman la infoxicación. También en entorno digital puede ser problemático a la hora de tomar decisiones porque hay que saber seleccionar esa ingente cantidad de información que podamos tener disponible. Las interrupciones. Hace poco leí en la prensa, hay un estudio que de promedio tenemos 150 interrupciones al día de nuestro smartphone. ¿Cómo gestionamos esto con la atención que pueda tener cualquier empleo que requiera una toma de decisiones? Estos sistemas además potencian lo que los psicólogos llaman la resiliencia del trabajador. Es decir, que el trabajador se adapte a esa nueva tecnología, que el trabajador se adapte a esa nueva organización del trabajo. Pero claro, si pensamos en clave preventiva, eso es justo lo contrario del principio preventivo de adaptación del trabajo a la persona. Es decir, aquí nos movemos en algo que tiene una dinámica que es justo la contraria. Y es cada vez de una mayor adaptación. Adáptate o te sales fuera del mercado de trabajo. Este es otro problema. Bueno, luego el sistema de obtención del trabajo ya de por sí genera estrés, porque tienes que estar constantemente pendiente de obtener buenas ratios, porque esas buenas ratios te permitirán obtener mejores encargos o más encargos. Con lo cual ya de por sí ese sistema es estresante y además provoca el efecto de podríamos llamarlo una asunción normalizada del riesgo. Por ejemplo, el tema de la circulación, a veces vemos cómo van los repartidores. Bueno, van muy rápido, van estresados, llegan. Bueno, pues somos conscientes de que están asumiendo quizá, normalizando o naturalizando un exceso de riesgo en su prestación de servicios o de cómo se controla ahí los tiempos de descanso, porque sabemos que los transportistas del sector de carretera tienen una normativa que les protege en ese sentido, pero estos no. Salvo que consideremos que a su vez lo son y por lo tanto, pero claro, ahí ya primero hay que clarificar que se trata de trabajadores por cuenta ajena del sector de transporte de mercancías o de lo que sea. La reputación online, bueno, las tecnoadicciones, que ya son un problema, ¿no? Sobre todo ya son un problema
Es que 2/3 partes de la población española, en una encuesta que se hizo hace poco, ya declaró que no desconectaba durante sus vacaciones. ¿Por qué? Porque estás en la playa o en la montaña con el smartphone y te está llevando continuamente información de tu empresa o de tu organización. El ciberacoso. El tema del acoso sexual, bueno, pues también las nuevas tecnologías, todas las variantes del acoso también pueden desplegarse a través de los medios tecnológicos. Bueno, pues por todo esto el tema es preocupante. ¿Qué hacen las plataformas? Bueno, algunas han elaborado unas guías, unas recomendaciones, otras hacen una impartición gratuita de ciertos cursos de formación, etcétera, pero siempre tratan de eludir o tratan de llevar al ámbito del trabajo autónomo, que esa sería otra cuestión, ¿vale? Algunos de estos trabajadores serán trabajadores autónomos, muy bien, y ya se le aplicaría el marco normativo de los autónomos, pero es que este otro problemazo, porque el marco, por mucho que se diga, el marco normativo preventivo de los autónomos es también de autoprotección, es de autoprotección, pero claro, el marco normativo también, ¿cómo le va a imponer las mismas obligaciones que a una empresa? Por eso no está bien resuelto en nuestro país. Pensemos en el entorno digitalizado. Hay algunas cuestiones que son muy preocupantes. Por ejemplo, la coordinación de actividades preventivas. El régimen normativo está pensado sobre un lugar físico de prestación de servicios para que opere. No está pensando en un lugar digital. ¿No? Entonces, claro, extrapolar la coordinación de actividades preventivas cuando los prestatarios de servicios son trabajadores autónomos, pues se me antoja harto complicado. Si no hay una intervención que clarifique que por lugar de trabajo puede ser un centro, puede ser una instalación, pero también podríamos empezar a considerar, habría que reconsiderar el lugar donde se presta, cuál es el lugar donde se prestan los servicios. Puede ser un lugar virtual. Podemos adscribir trabajadores o autónomos a un lugar virtual e imputar obligaciones de coordinación de actividades preventivas que fundamentalmente aquí serán de prevención de riesgos pues, psicosociales o ergonómicos. Insuficiencias de nuestro marco para todo esto, pues es la desmaterialización del lugar de la prestación de servicios. De hecho, la Comisión Europea ya está preocupada con eso y avanzó en el año 2017, ya dijo que teníamos que avanzar hacia una concepción más dinámica de lo que se consideraba el lugar de trabajo y anunció que revisaría en ese sentido la directiva marco, pero todavía no tenemos noticias de eso, ¿vale? Por otra parte, el carácter, digamos, fragmentado, esporádico, extremadamente discontinuo, también esto es un reto para la salud laboral en todo este tipo de trabajo. Por ejemplo, las obligaciones formativas, ¿cómo se desarrollan? Cuando el vínculo del trabajador con la plataforma ha podido ser esporádico, es decir, no mantiene un vínculo permanente más o menos, o que tenga una cierta continuidad con la plataforma. ¿Cómo se hace una vigilancia de la salud de esos trabajadores? ¿Cómo se cumple con las obligaciones formativas? Y en términos de relaciones de trabajo, en realidad son modelos productivos que fomentan la individualización. ¿Por qué? Pues porque en esto sí que suponen una gran disrupción. Los trabajadores no se relacionan entre sí, incluso hay una deshumanización importante del trabajo, ¿no? En este tipo de relaciones de trabajo. Pero claro, las herramientas tecnológicas también se pueden aprovechar para promover los procesos de organización y de acción colectiva, ¿no? Habría que verlo también como una oportunidad. Otros problemas que se plantean aquí en salud laboral, es decir, ¿cómo calificamos las patologías de estos trabajadores cuando no sabemos exactamente el tiempo que han podido o en qué condiciones de trabajo han podido prestar sus servicios para cada una de las plataformas donde hayan trabajado? ¿Cómo vamos a determinar cuál es la etiología, ¿no?, de esas patologías que tengan estos trabajadores en un futuro? Pues sea un asunto bastante complejo, ¿no? En realidad, claro, ahora lo estamos viendo con el COVID, todos los problemas, ¿no?, de determinación de la calificación de la contingencia, pues en este mundo productivo de la economía de las plataformas sucede lo mismo, porque tanto el lugar como los tiempos de prestación de los servicios están muy fragmentados, ¿no? Bueno, pues ahí creo que, y ya para concluir, pues creo que el reto está servido, ¿no? Debemos defender la instauración, el cumplimiento efectivo de fórmulas representativas. Hay que clarificar de una vez por todas
la naturaleza jurídica de estas relaciones. Hay que controlar el asunto de ese control digitalizado de los trabajadores, la imposición de ritmos inadecuados o abusivos de trabajo, la prevención del trabajo monótono. Todos esos son elementos en los que tienen que tener un papel decisivo los representantes de los trabajadores. Así que hay que recuperar en ese espacio un cierto equilibrio entre la seguridad, la tutela de la seguridad y salud de los trabajadores, su participación y, bueno, pues tampoco hay por qué tener una visión negativa de la tecnología y que promoviendo evidentemente todos los cambios organizativos que sean necesarios. La flexibilidad laboral sabemos que hay que promoverla, pero no a toda costa. La digitalización de la sociedad hay que promoverla, pero tenemos que ir viendo los efectos negativos que sobre la salud de los trabajadores tiene esa digitalización, y en eso también tienen un papel importante los representantes de nuestros mecanismos de representación de los trabajadores. El asunto también otra vertiente que es más compleja y no hay tiempo, pero el asunto de la digitalización de las relaciones de trabajo tiene también que ver con las prestaciones transnacionales de servicios, porque el mundo de la web es transnacional. Y entonces, claro, aquí hace falta una acción internacional para garantizar estándares de tutela que sean dignos, que sean decentes. Ese avance de la directiva que he anunciado, pues anuncia que más allá de la calificación laboral o extralaboral puede haber intervenciones normativas que ofrezcan una cierta tutela también a estos trabajadores, pero las respuestas del derecho están siendo soporíferamente lentas para esta realidad productiva que crece y que está en constante mutación. Y bueno, aunque lleguen tarde, esperemos que lleguen, ya es inevitable que vayan a llegar tarde, pues yo espero que lleguen con una cierta justicia social y que sean capaces de prevenir muchas de las situaciones, ¿no?, de debilidad en cuanto a la tutela de la salud y la seguridad en el trabajo de todos estos trabajadores. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Si hay preguntas, por favor. Hay una persona hola, bueno. Hay una persona que está en el online que solicita si podría dar el enlace del artículo que ha mencionado del Joint Research Center, sí, o al menos dar el título para que lo puedan buscar. Sí, es un estudio. Yo a la organización le facilito la referencia. Bueno, está en PDF, se puede descargar, pero yo os facilitaré la referencia, no hay problema. Buenos días. Bueno, yo, José Antonio, agradecerte la intervención. A mí me ha gustado mucho, me ha gustado especialmente la caracterización que has hecho sobre la negociación colectiva. La negociación colectiva, como bien has dicho, en determinados contextos, como en el que estamos ahora mismo, pues evidentemente tiene unas prioridades y tiene que tener unas prioridades. Y yo creo que la caracterización que has hecho es de agradecer. Y lo digo porque en algunas ocasiones, pues bueno, hemos conocido a personas con muchos conocimientos sobre los mecanismos legales que tienen que articular la negociación colectiva, pero con muy poco conocimiento de lo que es la práctica real de la negociación colectiva. Y creo que eso es un problema, y por eso digo que la caracterización que has hecho me ha parecido muy bien. Si en alguna ocasión la salud laboral, la prevención de riesgos laborales también pasan, o puede parecer que pasan a un segundo plano, puede ser también, en mi opinión, porque muchas veces en la legislación las cosas están, digamos, suficientemente claras. Yo creo que, yo siempre lo digo, sobre el papel tenemos una legislación en prevención de riesgos laborales que es buena. Yo creo que tenemos textos legales bastante armados. Entonces, cuando las cosas están suficientemente claras, el problema que nos encontramos luego en la realidad es que puede haber por parte de algunas empresas incumplimientos. Esto ya está en la voluntad de las partes y en la voluntad de las personas. Tiene que ver con la negociación colectiva, pero también tiene que ver con otra serie de cosas. Hay una cosa que creo que has comentado que sí podría ser quizá un poco matizable. Yo sí creo que hay un crédito horario sindical para el tema para las tareas de prevención de riesgos laborales. El problema real es que no es un tiempo tasado, no es un tiempo, creo yo, cuantitativamente establecido, sino que se establece para determinadas tareas concretas y tal. Creo que existe. Y a veces es cierto que es algo que es problemático, ¿eh? Sí, es cierto que a veces puede dar problemas.
Y luego yo, por lo menos, o en el sindicato, en comisiones obreras, lo digo, alguna vez sí nos hemos encontrado un problema con algo que has dicho, que cuando no se da la oportunidad de participar a las personas trabajadoras, como establece la ley, ¿no?, a través de sus representantes, sí es cierto que en alguna ocasión hemos denunciado en la Inspección de Trabajo, alguna denuncia ha habido con este tema, la Inspección de Trabajo ha sancionado a la empresa, pues, bueno, que ha hecho caso omiso, ¿no?, a este precepto legal, pero no ha, para que yo me explique, no ha echado para atrás la decisión de la empresa, no ha revestido de nulidad esa decisión de la empresa, ¿no? Entonces, yo no sé qué solución puede tener esto, y que igual me dices, pues iros a los tribunales. Pues sí, puede ser, pero no sé si puede haber algún otro tipo de solución previa o cómo articularlo. Claro. Bueno, sobre lo que has planteado, lo del crédito horario, bueno, sí, pero no como crédito horario, como permisos retribuidos. Ahí sí que habría... Luego hay también un conjunto de doctrina judicial muy interesante en relación a esos tiempos, o a la motivación para la utilización de esos tiempos, donde ya algunas sentencias judiciales han clarificado que tampoco el representante tiene que decir específicamente la actividad a la que va, sino que simplemente indicarle a la empresa que él va a utilizar ese tiempo para actividades de representación. Hay más problemas que venían planteándose en materia preventiva, era de cómo se facilitaba la información a los trabajadores, porque algunas empresas pensaban que solo con permitirle acceder al lugar donde estaba la documentación, que con eso era, y que allí le diera un vistazo el representante, no es suficiente, ¿no? Y la doctrina judicial ha aclarado que no, que tiene que facilitársele la documentación, ¿no?, para que puedan analizarla con tranquilidad. En cuanto a lo que has apuntado, lo último era en relación, la última cuestión que has planteado era, aparte del crédito horario, bueno, el incumplimiento de los derechos de participación. Sí, bueno, que ha habido sanciones, sí, pero que no, esto es un caballo no se ha anulado la decisión de la empresa. Vamos. Es un caballo de batalla, ¿y qué pasa? Pues que obliga a las representaciones a acudir a la tutela judicial, que es la que efectivamente anula la decisión empresarial. Uno de los casos más relevantes es el asunto de CaixaBank, ¿no?, sobre el no consensuar previamente, no cumplir previamente con los derechos de participación de los trabajadores en cuanto a la elección y el diseño del modelo de evaluación de riesgos psicosociales en la empresa, que creo que es una buena piedra de toque. Claro, lo lamentable es que se tenga que ir a los tribunales, seguir unos procesos judiciales para que la procedimentalización de la toma de decisiones sea la adecuada. Eso es una carencia de nuestro ordenamiento. No podemos tener mecanismos preventivos sobre eso, sobre ese incumplimiento empresarial. Pero evidentemente la nulidad tiene... La Inspección de Trabajo no creo que tenga la potestad de anular. En todo caso, propone la sanción, la autoridad laboral sanciona, pero eso quedaría reservado a la vía judicial. Bueno, es un sistema, ¿no?, como nosotros los juristas nos gusta diferenciar entre lo que llamamos sistemas de garantías secundarias, ¿no?, de los derechos, y por desgracia algunos derechos te obligan a seguir esos pasos. Pero los procedimientos, a final de cuentas, si nos damos cuenta, el derecho laboral y en parte el derecho de la prevención también se ha reducido a procedimientos. Los procedimientos son muy importantes, la procedimentalización es muy importante porque es lo único que garantiza esa participación. Y de hecho, cuando en la reforma laboral de los 2012, tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el asunto de los ERE, ¿no? Cuando en la reforma laboral de 2012 el gobierno hace una reforma con la intención de despojar a los jueces y tribunales de su facultad de revisar la causa del ERE, los jueces y tribunales, ¿qué hacen? Bueno, pues ahora vamos a mirar más el procedimiento. Si usted tiene una obligación de consulta, negociación, y no se ha movido ni un ápice de lo que planteó el primer día, o no ha facilitado el desarrollo de unas reuniones, o no ha facilitado la suficiente documentación financiera de la empresa para que los trabajadores, los representantes de los trabajadores puedan hacerse una composición del lugar de cuál es la situación real de la empresa, evidentemente usted no ha cumplido con el procedimiento y se lo declaramos nulo. Entonces, es muy importante la cuestión de los procedimientos y la pena es que, bueno, esa garantía ya secundaria del derecho de participación, pues efectivamente haya que llevarla a los tribunales. Y en parte, como he dicho, porque es algo muy ideológico, muy político de la empresa.
La empresa en realidad es un sujeto también político, donde se juega el poder, ¿no? Hay unas relaciones de poder dentro de la empresa. Los procedimientos lo que hacen es limar ese poder, ¿no? Hacerle ver, abrir a las posibilidades, ¿no? E incluso abrir la posibilidad de que haya una gestión más concertada de todo lo que afecta a las condiciones de trabajo de la empresa, que es cuando se alcanzan esos acuerdos. Incluso esos acuerdos están arropados, cuando en muchas de las normas laborales se prevé que solamente puedan ser impugnados, etcétera, etcétera. Es decir, la empresa tiene muchas garantías en sus procesos, por ejemplo, de reestructuración, etcétera, de que si se alcanza un acuerdo, es difícil que ese acuerdo en vía judicial se le declare nulo. Ya es un asunto que viene reforzado por el propio marco legislativo, ¿no? Con lo cual, bueno, es un aspecto que hay elementos interesantes dentro del marco normativo y conviene explorarlos. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Tener que acudir a un proceso judicial para que se declare la nulidad, pues es una carga que pesa también sobre la representación de los trabajadores, pero está dentro de sus funciones. Sí, claro. Son años. Claro, son años. Son años para saber que no se podían, los cuestionarios no se podían manipular y suprimir aspectos que a lo mejor la empresa consideraba que no le interesase que afloraran en el resultado de la evaluación. Es decir, claro, pero tuvo que pasar un tiempo, claro. Sí, a ver, siguiendo en esa línea, al compañero del sindicato agradeciendo que la representación sindical es necesaria y gracias a ellos se consiguen muchos logros, pero también estamos en una zona de confort. Todos estamos en una zona de confort y también eso es una crítica, pero quiero ser constructivo. Personalmente he tenido que imputar cuando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95, si no estoy equivocado. 25 años han pasado y todavía yo en la última comparecencia en el Palacio Euskalduna al inspector jefe de Vizcaya le pregunté qué estadística de empresas en la comunidad autónoma estaba sin la evaluación de riesgos psicosociales. No sé, debe ser algún dato algorítmico difícil de comunicar, punto. Bien, entiendo que el factor humano es importante y que también en la inspección pues hay de todo, perfecto. Pero en el supuesto que yo voy a contar, la inspección, no habiendo la evaluación de riesgos psicosociales, obliga a la empresa en un plazo determinado que lo haga. Incumple. Sanción. Se paga la multa y punto, ¿verdad? No, no. Usted ha incumplido y si no lo cumple, yo le llevo a juicio. Y a juicio no le lleva a usted el nombre genérico de la empresa, que es un ente a veces sociedad anónima, que no sabe quién es y que lo único que va a haber va a ser una sentencia económica. Porque ¿a quién imputamos personalmente? No, no, usted le lleva a la cúspide y al presidente del Consejo de Administración o del dueño. Y puede utilizar también no solo la legislación laboral, sino también puede ser la penal. Y cuando llegamos a esos extremos, pues se vienen a negociar. Y al final les sale más barato contratar una auditoría que les haga la evaluación de riesgos psicosociales que entrar en ese enjambre. Y para eso no hay que estar asociado ni ser miembro de un sindicato, ni ser, digamos, un trabajador. Tiene que haber un mínimo de decencia y de responsabilidad social y decir, yo estoy representando a los empleados. De la misma manera que cuando el empleado no cumple con las funciones que están determinadas, llamarle la atención y decirle, oye, fulanito, que esto es de ida y de vuelta, ¿eh? Tú tienes que cumplir con tus compromisos adquiridos. Y creo que eso no es tan complicado, ¿eh? Eso por una parte. Y luego, por otra parte, agradezco que haya una luz en el túnel que determine que las empresas de trabajo temporal podría ser una salida un poco para enfocar todas estas plataformas con su cierta diferenciación importante. Y lo último ya, sigo siendo esperanzador como el día de ayer. Para poder trabajar y organizar la regulación de las plataformas, tienes que ser una plataforma. ¿Y con eso qué quiero decir? Pues la administración quizá tiene que entender y entrar dentro de las plataformas y usar las plataformas, como dijo la compañera abogada ayer, de otra manera, para lógicamente, al final, ¿qué hay? Hay un trabajador que no está definido jurídicamente, pero que presta, ¿por qué trabaja? Por altruismo. Recibe una compensación a cambio de ¿qué? De un tiempo suyo, por lo menos de un tiempo suyo, aunque sea una empresa de servicios, de tiempo suyo. Porque lo demás sería una ONG.
No es tan difícil el marco si se quiere. Lo que pasa es que, lógicamente, hay otras cosas. La condición humana, todos somos como somos y queremos vivir en una zona de confort. Y otra cosa muy importante, los poderes políticos, que son los que tendrían que determinar todo esto, lógicamente, para eso existen las puertas giratorias. Punto, sin más. Pues muy genérico. A ver, lo que dicen es, y esos sindicatos que supongo que es sin dialogar, porque ha puesto son, pero será como las Sí. letras están juntas, que sin dialogar lo denuncian ante Fiscalía y a todos nos pilla que no sabemos por dónde nos vienen los tiros, ¿cómo podemos actuar? No Bueno, sé, a ver, lo denuncian, a ver, ¿de qué tipo? No sé. ¿Qué es que habría que aportar? O sea, de denuncias sí. Sí, se supone que para acciones colectivas, ¿no? Acciones colectivas para obtener la calificación, ¿no? de la relación de trabajo como una relación por cuenta ajena, se supone, ¿no? Pues no sé a quién le va a pillar los tiros, supongo que será la plataforma la que tendrá luego que acreditar que no, que efectivamente son trabajadores autónomos, ¿no? En cuanto a las cuestiones que se han planteado anteriormente, en verdad España no está tan mal en evaluación de riesgos psicosociales bastante peor, ¿no? Pero nuestro país es de los países de la Unión Europea que más evaluaciones se hacen. Pero, ¿qué pasa? Específicamente en riesgos psicosociales, el problema luego ¿qué se hace con esa evaluación? Porque si se hace la evaluación y se detectan una incidencia de factores de riesgo psicosocial importante, ¿cómo traducimos eso luego? ¿Eso qué pasa? Ese salto obligaría a reconsiderar la propia organización, el funcionamiento de la organización. No un tratamiento individualizado a los trabajadores al trabajador que sufre estrés crónico o casi. No, a lo mejor lo que tienes que revisar es el modelo organizativo de la empresa. Y eso ya consideran las empresas que forma parte de su núcleo duro, de cómo se organiza y cómo funciona la empresa. Y ahí es donde deberían actuar los mecanismos de representación. En colaboración con la empresa, pues qué aspectos pueden cambiarse para evitar esto. No darle un tratamiento individual al trabajador, porque ese trabajador que no está sano mentalmente es porque trabaja en una organización que puede ser tóxica o que no funciona adecuadamente, ¿no? Entonces, ese es un problema. Es decir, no es tanto la evaluación, que sí es cierto que en muchos casos muchos responden, pero es que hay que evaluar esto. Es una respuesta que muchas veces dan algunas empresas, ¿no? Bueno, pues es el salto de la evaluación a la adopción de medidas. Y eso implica modificar condiciones de trabajo, ahí donde entran en juego la negociación colectiva y todos los derechos de participación de los trabajadores. Es decir, que hay que trasladarlo a cambios en la propia organización para que no vuelvan a subir, o para reducir los niveles, ¿no?, de exposición a ese tipo de riesgo. En cuanto a la tutela penal, desde luego no es la deseable. Desde luego no es la deseable, pero inevitablemente ya en contingencias profesionales, en accidentes, etcétera, la demanda penal va de por sí acompañando a la responsabilidad civil, a la calificación de la contingencia o lo que sea. ¿Por qué? Porque es un elemento de presión dentro de un proceso muchas veces de negociación que se hable a consecuencia de ese siniestro, de ese daño que se produce en la salud de los trabajadores. Y luego también hay que tener en cuenta, yo no soy penalista, pero el asunto que indica de quién es el sujeto responsable, ¿no? Es decir, en prevención lo que tenemos son tipos de riesgo. Generar el riesgo, no hace falta el daño. Lo que pasa es que casi siempre cuando interviene la tutela penal es cuando hay un daño. Pero en teoría no haría falta. Y de hecho hay algunos pronunciamientos donde ya se han aplicado esos tipos de riesgos sin necesidad de que haya consecuencias lesivas. Pero muy pocos. Si hay consecuencias lesivas, entonces ya entra en concurso con otros delitos, que son lesiones, homicidio imprudente. Y claro, hay que buscar un culpable dentro de la organización. ¿Quién? Pues ¿quién? El que tenía la capacidad decisoria. Y bueno, como esto es un asunto que a veces es muy complejo de determinar dentro del organigrama de funcionamiento de una empresa, pues una apertura es que la reforma del Código Penal cuando admite la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es un poco, ¿no?
que no estaba contemplado en nuestro ordenamiento penal así, pero hace unos años el Código Penal, por eso ya empieza a hablarse de todos estos mecanismos, ¿no?, de prevención del delito dentro de la empresa, como lo llaman, tiene un nombre, compliance, el compliance. Y se habla de compliance penal. Es decir, vamos a llevar a cabo toda una actividad preventiva en la empresa que evita que se cometan esos delitos. Entre esos delitos tenemos, por ejemplo, muy importante, los temas de acoso, de los que antes se ha hablado, acoso laboral, sexual, etcétera. Hay que prevenirlos, también habría que prevenirlos porque son conductas que también encajan dentro de tipos delictivos. Pero por desgracia es una pena que ya sea una práctica que todos los procesos judiciales que se hablen, o la litigiosidad que se abre en daños derivados del trabajo casi suelen ir acompañados de una demanda penal, ¿no? Cuando, bueno, el mecanismo penal, el mecanismo sancionatorio no es lo deseable, pero es necesario. Esa es la verdad, es necesario. Y había un último punto también que había, pero bueno, ya no sé si, pero en fin, lo dejamos por ahí, ¿no? Ya he abusado de vuestro tiempo.